Bienvenidos a esta adhesión al Día Mundial de la Educación Ambiental, que para Código R Internacional es una fecha muy relevante desde los 18 años que llevamos con el enfoque psicosocial de los escenarios por venir que acostumbramos. 2020 nos trazó un antes y un después en la facilitación e intervenciones en el desarrollo a 2030 y 2050 que veníamos realizando. El privilegio de estar en redes, de conocer al día a día de distintas realidades en la región, nos permitió organizarnos en 6 sedes principales: Argentina, Uruguay, Perú, México, Colombia, como epicentro de la región, Latinoamérica y Caribe, y España como puerta de entrada a Europa. El escenario de estos 3 últimos años ha tenido la referencia del efecto COVID en las personas, los efectos en el hábitat, ese ambiente que habitamos, las consecuencias en la prosperidad, generando grandes brechas de desigualdades, de género, de incremento de pobrezas, migraciones, guerras, bien lejos de las consignas de la paz, de inclusión, prácticas justas, instituciones sólidas que teníamos en la agenda. Esto nos llevó a redefinir las alianzas con un propósito más colaborativo y más solidario, pero lamentablemente más declamado que ejercido. En muchos ámbitos del desarrollo surgieron serios desajustes en la educación, en el turismo, género, generaciones, empleos, producción, llevándonos a identificar y atender los distintos grupos de interés en el entramado socioproductivo de todo el mundo. Pero también nos remarcó la necesidad de localizar las oportunidades de progreso sustentable. Lo hicimos con consultas, investigaciones, emprendimientos, mucho trabajo, de verdad, mucho trabajo en interacciones asimétricas, polisémicas, multidimensionales, en prácticamente todas las disciplinas. Pero hoy nos convoca la educación, y en particular la educación ambiental. Y la adhesión a este Día Mundial lo estamos haciendo con Ernesto Chervin, ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, especialista en comunidades sostenibles, cofundador de Fundación FEPAIS, Fuentes Educativas para la Inclusión Social. Bienvenido, Ernesto. Adelante. Gracias. La humanidad merece reeducarse en el tema ambiental. A través del tiempo, los humanos fueron evolucionando. Al principio eran nómades, vagaban como una especie más a través de bosques y llanuras, complementándose en pequeñas comunidades, ayudándose de forma de protegerse de los acechos y enseñándose de las experiencias aprendidas de otros humanos y también de otras especies. Por ejemplo, el trabajo colaborativo y organizado de abejas u hormigas con sus reinas. Y sí, también aprendieron el concepto de territorialidad de las fieras. Sí, ya en el periodo neolítico aprendieron a defender las tierras que habitaban y que habían elegido seguramente por el acceso al agua y a los alimentos. Y nacieron las guerras. Y nos empezamos a olvidar de la convivencia con todos y con el ambiente, que ya no fue terreno común ni lugar para compartir, sino un espacio particular de existencia, y nos fuimos olvidando del ambiente, solo nos servimos de la naturaleza. Yendo al tema que nos incumbe, las aguas dulces de los ríos no estaban contaminadas en ese tiempo, y los residuos de los alimentos, las plantas y restos y heces animales eran absorbidos por la tierra, que fue enterrando y que hoy nos muestra rastros del pasado en excavaciones a profundidad. Pero los tiempos cambiaron. La sal era muy valiosa porque descubrieron que se podían conservar los alimentos cárnicos embebiéndolos en ella y secándolos al aire, sin necesidad de heladeras que hoy usan gases contaminantes. Tan valiosa era la sal que se valoraba el trabajo en porciones de sal o salarios. Y así siguió la evolución hasta nuestros días, donde la tierra está dividida en países con etnias y hábitos diferentes y que olvidan o desprecian la convivencia con otras especies y con la tierra misma. Es tiempo de reaprender, porque ya no es tan importante saber de dónde venimos, sino hacia dónde vamos como humanidad. El agua.
Somos agua en un 60% y vivimos del agua. Nuestros alimentos crecen con el agua. Nuestro planeta tiene un 70% cubierto por agua. En los mares crece naturalmente una fauna piscícola que nos podría alimentar a todos solamente con una explotación responsable que no dilapide ni extinga especies, pero solo una pequeña porción del agua disponible es potable. Y la población mundial ha crecido de modo impensado en los tiempos recientes gracias a los avances de la medicina y la ciencia, y requiere de más agua potable. Pero nos empecinamos en contaminarla, sea por falta de tratamiento de aguas residuales o por incorporación de agroquímicos a la producción agrícola, en lugar de aplicar la evolución de la ciencia y la genética para la inmunidad de las plagas. Además, en lugar de aprovechar la vida bacteriana para tratar de entregar a la tierra las aguas residuales tratadas y en superficie, biodigestores mediante, las devolvemos contaminadas y sin tratar a las napas subterráneas, de donde luego las bebemos. La energía. Nuestro planeta y sus habitantes vivimos, nos movemos, nos alimentamos y somos literalmente formas energéticas, cuyo principal recurso es el astro rey, Dios en la antigüedad, fuente infinita de energía disponible para toda forma de vida. La luz, los vientos, las mareas, luna mediante, las tormentas y las lluvias, que son el principal modo de purificación de las aguas evaporadas, la producción agrícola, los bosques y selvas, y toda especie que cohabita en nuestro lugar terrestre, todo es posible gracias al Sol, que nos tiene atados a su centro y que hasta el tiempo humano define cuando festejamos una nueva vuelta al Sol. Pero sin embargo, en lugar de obtener energía captándola a través de la energía eólica, por paneles fotosensibles, hidráulica, mareomotriz, nos empecinamos en obtenerla de las entrañas del planeta y convertimos la energía disponible quemando el recurso en motores de combustión interna, cuyo rendimiento es apenas un 27%, o sea que trabajamos intensamente para desperdiciar un 73% de la energía y contaminar con gases de invernadero la atmósfera que nos contiene. Los residuos. Desde tiempo inmemorial estamos acostumbrados a proveernos de recursos que la Tierra nos da y a producir en consecuencia residuos y que la Tierra los procese y absorba. Esa es la idea que nos rige instintivamente. Ese funcionamiento ha ido evolucionando, pues a mayor población y mayor producción agrícola y mayor producción globalizada, con los cuidados en bases individuales y las diferentes estrategias de producción y marketing, los residuos sólidos urbanos, así como otras categorías industriales, agrícolas, etcétera, de residuos, han crecido de modo exponencial. Es insuficiente hablar de reducir, reutilizar y reciclar los residuos cuando no concientizamos a la población en general de cómo hacer. Y cuando los residuos no forman parte de los estudios en la cadena de producción de alimentos e insumos indispensables para la vida moderna. En promedio, un habitante de la Tierra produce más de 1,2 kg de residuos sólidos urbanos por día. Y aunque su tratamiento está estudiado, poco se hace bien al respecto. Estamos acelerando la contaminación del planeta con la emisión de gases de efecto invernadero, producidos tanto por el destrato de los residuos sólidos como también por efluentes líquidos y gaseosos, y hasta por la producción de ganado bovino, que aporta un 16% de los gases de efecto invernadero. El tratamiento de los residuos para una población humana que supera los 8.000 millones de habitantes y que destruye y contamina los filtros naturales de la Tierra, como son las selvas y los mares, es crucial para la evolución y supervivencia de nuestra especie. El cambio climático, el tan mentado cambio climático, está producido por todo lo que hacemos desconsideradamente y está generalmente medido como el aumento de la temperatura media del planeta que ocasiona eventos climáticos extremos. Podría decirse que es la aceleración de los ciclos naturales de la Tierra que normalmente se producen en siglos y que ha permitido adaptarnos en varias generaciones a los cambios ambientales. La Tierra tuvo en su historia muchas glaciaciones y periodos de prolongadas sequías e inundaciones que provocaron
masivas migraciones a especies a lugares asequibles con la supervivencia. Pero la rápida evolución y nuestro comportamiento despreocupado respecto de las consecuencias de la sobreexplotación de recursos y energías contaminantes y la falta de tratamiento adecuado a los residuos que producimos, nos están llevando a una extinción programada de nuestra y otras especies que nos acompañan y que no están preparadas para el cambio climático tan acelerado. En conclusión, necesitamos reeducarnos para integrar nuestra existencia al ambiente en el que vivimos, en lugar de desintegrar todo lo que encontramos a nuestro paso, sea por desconocimiento o por ignorar las consecuencias de nuestras acciones. La verdad que nos deja pensando todo lo que nos has dicho, Ernesto, pero sobre todo nos motiva a redefinir qué vamos a hacer, cuáles son nuestras responsabilidades. Y hablando de la educación ambiental, en particular, cuáles esas redirecciones, esas redefiniciones que debe tener. En complemento de lo que has dicho, les invito a ubicar a la educación en perspectivas de la nueva realidad, término que nos pareció más oportuno, exacto, cuando surgió la nueva normalidad referenciada por allá en marzo de 2020. Lo vinculo también a la adhesión al Día de la Educación, que tuvo su fecha mundial 2 días atrás. Para abordar la nueva realidad, lo haré en marco del paradigma FES. El resultado de ese enfoque psicosocial holístico, que fue una investigación en el desarrollo, que nos llevó a concluir que había que fusionar esas 4 ideas fuerzas del FES. Financiamiento, para comprender todas las fuentes de ingreso que podemos tener, los ecosistemas, cómo proteger la vida y subsistencia, cómo la sociedad, entendida desde el bienestar digno, la tecnología como servicio a la humanidad, no generando las brechas que, bueno, ya vemos que se están generando. Esto fue realizado en los 3 años de las travesías virtuales de 2021, 2022, 2023. De las múltiples herramientas que fuimos ensayando y entrenando durante la investigación, que fue de tipo exploratoria, hoy los invito a verlo desde las 4D. La primera es diagnóstico. ¿Estamos en una era de cambio o en un cambio de era? Partiendo de que el cambio es necesario, pero no suficiente, porque hoy necesitamos la transformación. Hablar de era significa hablar de la evolución de la responsabilidad, lo que llamamos la revolución de la responsabilidad ambiental, partiendo de que el ambiente y los seres humanos somos uno. Con participación ciudadana, atención a las gobernanzas y políticas democráticas actuales. La segunda, de debate. Hoy tenemos que enfrentar y reconocer el crecimiento de la teoría de la conspiración, más presencia mediática del nuevo orden, cuestionamiento ante los propios organismos oficiales como la ONU o Davos, por los mandatarios de El Salvador y Argentina, en intervenciones de derechos humanos y de globalidad versus libertades. No hacemos juicio crítico, simplemente exponemos estos nuevos elementos que aparecen en la realidad que hoy nos toca entender, comprender e intervenir. El avance de la tecnología también, con estas nuevas brechas y la ética de la inteligencia artificial en la educación, que, bueno, transita entre protección de la manipulación y garantías de seguridad. La tercera, diálogos, con aprendizaje desde las visiones afines, pero también desde las opuestas. Y por supuesto que de las diferencias que puedan complementarse. No hay planeta B. La cuarta, definiciones. ¿Cuáles son las nuevas directrices en el desarrollo? Hoy que tenemos que hablar de regeneración como modelo de la naturaleza, de alertas que nos enfrentan a soluciones de investigación, desarrollo, más innovación, más emprendimiento. De las indiferencias que son esas zonas de confort o de conveniencia que retrasan el progreso de todos. Y por último, algo muy popular,
de un uruguayo como yo, que ha hecho una oda al algoritmo, ¿no? Y escuchen bien, en esta frase creo que sintetiza también un gran alerta para lo que necesitamos. Él dice, ¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Pensémoslo, ¿no? Y les dejo un final abierto para unirnos en la prosperidad por territorios. En esta educación para el desarrollo sostenible, que es relevante, pero que debemos redefinir. Porque la formación en profesiones y oficios debe tener un enfoque preventivo a la complejidad de esta nueva realidad. Y para eso, 7 breves tips. El primero es el factor T, tiempo, talento, tecnología. En el tiempo tenemos que actualizar los currículos y las políticas educativas, porque la realidad parece que fuera por el ascensor y las formalidades educativas por la escalera. En el talento tenemos que innovar motivaciones para la manifestación de los talentos, no solo esperar que se manifiesten. Crear un sistema de oportunidades desde la educación inicial, más inclusivo, que nos lleva a corregir los habituales programas de beca y promociones a talentos recién en la educación superior. Y tercero, la tecnología. Intervenir en las brechas tecnológicas que está excluyendo evidentemente a las personas que están en los estados de pobreza, de desempleo, de empleos precarios, de migraciones. El segundo, revisar la división de las facultades articuladas en el concepto de simbiosis. Las facultades pareciera que están escindidas y deben de entender que esas distintas disciplinas ofrecen beneficios recíprocos, como lo hace la naturaleza con las distintas especies. Veamos la abeja y la flor. Tenemos que estar preparados también para la simbiosis industrial, ese valor agregado en interacciones de personas o instituciones en distintos perfiles que se muestran y se encuentran en la cadena de valor. El tercero es agilizar y contemporizar el contenido, la formación de estudiantes, esos futuros directivos de la agenda pública, privada y social, que debe tener una visión polímata, ese conocimiento en diversas materias científicas o humanísticas. Cuarto, tenemos que estar preparados para la investigación, con ese enfoque preventivo en las situaciones de riesgo de desastres, como servicio a las contingencias del entramado productivo y las angustias colectivas de migraciones, de accidentes o también de conflictos bélicos. El quinto es cómo preparamos a los estudiantes para que estén abiertos a la serendipia, ese hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Y ya voy llegando al final. En el sexto, las alas. Eso que nos han escuchado hablar muchísimo, de esa sigla que nos acerca la autonomía para saber qué depende de mí y qué depende de los demás, para tener libertad económica, no porque tenga el dinero, pero sí porque tenga el plan para poder obtenerlo y a largo plazo. Las aspiraciones para no ser eternos deseantes, la sustentabilidad para saber cómo generamos nuestros recursos y con quién nos vamos a vincular. Y por último también un concepto que me han escuchado decir infinitas veces. Es el corolario de esta educación ambiental que nosotros depositamos en el propósito MUNAI, el tercer código andino, que es amor, deseos y poder. Amor a la naturaleza, amor a sí mismo, amor al prójimo. Eso nos permite medir qué huella de carbono, hídrica, estamos generando. Nos permite entender, comprender qué deseos estamos poniendo en el progreso y qué poder o vulnerabilidad estamos legando. Con esta síntesis, quiero agradecer a FEPAIS habernos acompañado en esta adhesión a este día, a esta fecha tan importante, y pidiéndote, Ernesto, que bueno, nos hagas un saludo final para dejar reflexiones, sobre todo porque estamos en esta comunidad internacional por la educación,
para la nueva agenda educativa. Creemos que hay una nueva agenda educativa y que necesita que todos los que estamos trabajando en la educación pongamos nuestros humildes saberes y estemos orgullosos de la misión de educadores. Sí, muchas gracias por permitirme participar. A mí en nombre de Fundación FEPAÍS, que Es a que esto nos dedicamos. tienen Eh, tiempo en eso, tienen realmente una misión en la educación para la convivencia fundamentalmente, que es el ADN de la paz, de cómo nos manejamos en nuestras instituciones, en nuestras familias y la escala, ¿no? Porque la escala se genera desde la familia a la comunidad, país, región, planeta. Bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras páginas para conocer lo que vamos haciendo y sobre todo para que en esta sección de CIENAR nos dejen sus comentarios, nos dejen sus adhesiones y sobre todo que suscriban a este humilde video, a esta humilde adhesión para seguir en contacto en esta posibilidad que nos estamos dando de comprender qué nos espera esta nueva realidad y cómo debemos responder a ella. Muchísimas gracias. Hasta pronto.